Los principios de mejoramiento genético fueron establecidos alrededor de la década del 50. Y hasta la revolución genómica, esencialmente la evaluación genética de reproductores, me refiero a la evolución científica, no a la evaluación de concursos de belleza de vacas, estaba basada en el uso de medidas de campo e información genealógica. Y eso era todo lo que teníamos. Y a pesar de que parece ser insuficiente y precario, la combinación de esos dos tipos de inputs llevaron a métodos de evaluación genética que fueron muy precisos, muy útiles, y se notó claramente. Después del advenimiento de la inseminación artificial, por ejemplo, en el caso del ganado lechero, hubo un cambio espectacular en el rendimiento promedio de producción de leche por vaca, y no solamente en esas características, sino en composición, resistencia a las enfermedades. La fertilidad sigue siendo un problema difícil, porque es como la señal, la relación ruido-señal es muy desfavorable. Pero en el 2000, con el desarrollo de los mapeos del genoma humano, empiezan a mapearse los genomas de otras especies, el maíz, el vacuno, los cerdos, y se empiezan a desarrollar un número enorme de marcadores moleculares. Entonces, una idea que fue propuesta por colegas de Australia y de Noruega, en particular el gran instigador es un holandés que trabaja en Noruega, que se llama Theo Meeuwissen, sugirieron reemplazar en cierta medida la información de genealogía por información molecular. En cierta medida el ADN reemplazaba que fulano es hijo de Mengano y padre de Perengana, etcétera, etcétera. Entonces, con miles, millones de marcadores moleculares se desarrollaron modelos predictivos que son sumamente potentes. Y hay una panoplia enorme de modelos predictivos, pero también el advenimiento de la información genómica permitió cambiar estrategias de mejoramiento animal. Voy a dar un ejemplo bien concreto, que es el de ganado lechero. En ganado lechero, el instrumento fundamental de evaluación genética es la prueba de progenie. Eso implicaba que, por ejemplo, a un torito se le recolectaba semen, se cubrían las vacas, 9 meses de gestación, 2 años de nacimiento de la vaca para empezar a producir, registro de producción, patatín, patatero. En pitos y flautas, cuando nacía la próxima generación pasaban 7 años y el ritmo de mejoramiento genético era inexorablemente lento, a lo sumo 1% por año. Pero con la información genómica, hoy en día se puede estimar el valor genético de un ternero, inclusive de un animal que no ha nacido. Si se puede extraer una muestra de ADN de un feto, digamos, tenemos toda la información, inclusive las secuencias moleculares, y eso combinado con información en parientes de animales llevan a predicciones que son muy buenas y se reduce enormemente el intervalo de generaciones, porque los toritos se pueden empezar a usar mucho antes que bajo el sistema de pruebas de progenie. Entonces, en ganado de leche la selección genómica fue abrazada con un enorme entusiasmo. La propuesta fue hecha en el año 2001 y en el 2006 y el 2007 Estados Unidos y Holanda fueron los 2 primeros países que empezaron a usar selección genómica. Después vinieron el resto de los países desarrollados, Australia, Alemania, en fin, todos los países de occidente de Europa. Y bueno, y eso después prendió con mejoramiento genético de cerdos, con vacunos de carne, con pollos. Cerdos y pollos están en manos de grandes compañías que tienen la capacidad de implementar programas de selección genómica de forma sumamente eficiente. Hay 4 o 5 actores principales, por ejemplo, en pollos parrilleros. 2 compañías tienen el 80% del mercado de mejoramiento genético en pollos parrilleros. Lo mismo ocurre con aves ponedoras. Con cerdos, otro tanto. En ganaderías extensivas, como vacunos de carne y ovinos, la ecuación es un poco diferente, pero en vacunos de carne ya la selección genómica está para quedarse. Está siendo aplicada en el Cono Sur, en Argentina, exitosamente, por ejemplo, en la raza Brangus. En Uruguay ahora hay 2 proyectos relevantes, con Aberdeen Angus y con Hereford. Todavía no a la escala que se está haciendo en otros países, pero ya es como la telefonía celular. El que se opone a la selección genética
genómica es porque no saben qué mundo está viviendo o porque es una persona conservadora por excelencia. Bueno, la cosa no terminó ahí, porque después los que trabajan en mejoramiento genético de plantas, estos trabajos que les digo se originaron en el campo del mejoramiento genético animal, los de plantas se enteraron que había una cosa que se llama selección genómica, y ahora la selección genómica se usa en maíz, en trigo, en arroz, en aceite de palma, en aceitunas, en acuacultura, me olvidé de mencionar eso. Curiosamente no tengo conocimiento que se aplique en el vino. La industria del mejoramiento genético de la viña es una industria un poco cerrada y un poco oscura. Yo sé que se usaron métodos bastante sofisticados en la época de las genealogías, pero no sé si se está haciendo selección genómica en vino. Seguramente lo vamos a investigar, pero entre tanto me quedo con todo lo que dijo hasta aquí el doctor Gianola, pero hay algo que quiero subrayar, lo que tiene que ver con la selección genómica, mejoramiento genético animal en bovinos, y mencionó bovinos para carne. A nuestro regreso quiero profundizar esta materia y quiero preguntarle acerca del porvenir, del futuro y el vínculo directo que tiene con la eficiencia en la ganadería.